Buenas tardes. Vamos a realizar el video como dijimos de manera conjunta. Yadira y yo vamos a preguntarnos acerca del tema que hemos escogido, que es la ley mosaica y la ética cristiana contemporánea. Vamos a hacer una pregunta, la contestamos, la conversamos y al final pues esperamos estar dentro del tiempo límite. La primera pregunta que yo le haría es: ¿por qué se considera que la ley mosaica es el mejor compendio de principios éticos del Antiguo Testamento para la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza? Bueno, de acuerdo a lo que hemos aprendido, la ética mosaica es muy completa y es la mejor que hemos visto en el Antiguo Testamento. Antes de Moisés, podríamos decir que Noé practicó algunos principios y aún inclusive el código Hammurabi tiene algunos principios que se tomó en cuenta para la ley mosaica. Sin embargo, la ley mosaica supera todas esas. Y debemos entender entonces que en aquel tiempo existían los dioses paganos, dioses que no tenían voz, eran inanimados, y las ideas o los principios eran hechos, eran compuestos por el hombre mismo. En cambio, el Dios de Israel, nuestro Dios, vino a implementar ese código de ética para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios era y es el Dios monoteísta, un solo Dios. Él le dijo a Israel: oye Israel, Jehová Dios uno es. Y por tanto Dios le introdujo, les enseñó al pueblo de Israel, a su pueblo, a su nación, ese conjunto de principios, ese conjunto de valores, para que el hombre, el pueblo suyo, fuera a tomar un comportamiento como él quería que fuera. El Dios de Israel es un Dios poderoso, omnipotente, es un Dios real. En cambio, el Dios que tenían los pueblos paganos no era así. No. Y por tanto, Dios les definió a ellos ese tipo de relación que debían de tener ellos con Dios. Y todo este principio, todo este conjunto de principios era lo que movía, lo que Dios quería que el pueblo hiciera en sus prácticas. Dios les enseñó sus prácticas, sus normas, sus prácticas cultuales, o sea, el momento de convocarse, las asambleas, las reuniones de ellos, todo eso Dios se los dio. Hay algo importante que hay que decir. Los dioses paganos eran dioses antropocéntricos, eran humanistas. ¿Por qué? Porque eran dioses creados por el hombre. El Dios de Israel es distinto. Él se dio a conocer al hombre. Y al ser un Dios único, al hablarle al pueblo, se diferenció radicalmente de las religiones paganas, porque estas eran religiones con dioses mudos. El Dios de Israel era un Dios que hablaba y se comunicaba. Podemos introducir una idea que nos dice el autor de este libro, Giles, que dice que el carácter de Dios determina el comportamiento del hombre, de lo que el hombre debe hacer, de lo que el hombre debe hacer. ¿Y cuál es ese carácter de Dios? Podemos ver sus atributos, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su rectitud. Eso era lo que Dios quería enseñar a su pueblo para que ellos actuaran conforme a la voluntad del Señor. Hay una cosa adicional en esto, y es que el conjunto de normas éticas que constituyen los 10 mandamientos y la ley mosaica tienen una característica importante: es el respeto a la vida humana. Si bien es cierto, Dios exterminó pueblos enteros porque eran pueblos paganos, idólatras, pecadores, casi que irredimibles, el Dios de Israel le
establece dentro de los 10 mandamientos el no matarás. Por eso se establecieron ciudades de refugio, para que el que había matado a una persona accidentalmente o por la razón que fuera, se refugiaba en una ciudad, llegaban a extraerlo, le hacían el juicio y si era culpable, pues obviamente se aplicaba en ese sentido. Ahora, ¿de dónde proviene entonces esa santidad que Dios quiere para su pueblo? El principio de la ética cristiana es en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a su imagen conforme a su semejanza. De ahí viene entonces la santidad, de ahí viene entonces esa vida santa que no se debe profanar. Porque si Dios dio la vida, entonces esa vida es la que tiene que mantenerse respetada. La pregunta número 2. Con ojos del siglo XXI, ¿qué limitaciones o vacíos le podríamos demandar a los 10 mandamientos y en general a las leyes mosaicas? Es importante esa pregunta porque a pesar de que es una ley prácticamente perfecta para su época, incluso para la época nuestra, podríamos decir que una limitación importante de los 10 mandamientos, de la ley mosaica en general, es la consideración de la esclavitud, el hombre como cosa, porque el esclavo prácticamente no tiene derechos en el pueblo de Israel. Y por otro lado también es importante mencionar los desheredados, los leprosos, eran vistos como gente irredenta, o sea, no tenían derechos, incluso los leprosos estaban fuera, obviamente por razones higiénicas, pero es importante decir que no tenían derechos, ellos iban con una campanita sonando cuando se acercaban a la gente. Es decir, en general los desheredados no tienen una base sólida, digamos, en la ley mosaica. También es importante decir que quizá la mayor deuda histórica que tiene la ley mosaica con la humanidad es la consideración de la mujer como propiedad del hombre. Y en eso, como veremos más adelante, el Nuevo Testamento vino a hacer un paradigma diferente, pero la mujer, como decía Aristóteles en la Grecia antigua, 5 siglos antes de Cristo, la mujer era inferior al hombre y algo así como una cosa. El concepto de mujer que había es el concepto que mantiene el Islam. Los musulmanes consideran a la mujer inferior. Yo diría que esas son 3 deudas históricas que tiene la ley mosaica con respecto a la humanidad. La consideración de la esclavitud, la consideración de los desheredados y la consideración de la mujer, creo que en eso quedó debiendo históricamente la ley mosaica con la humanidad. Sin embargo, podemos ver que más adelante con Cristo las cosas cambiaron. Por supuesto. Sí. Tercera pregunta, esta la vamos a responder entre ambos. Con respecto a la ética cristiana contemporánea, ¿cuáles avances se pueden destacar en relación con la ética veterotestamentaria o ética del Antiguo Testamento? Bueno, se dice con mucha razón que el Sermón del Monte es como decir el epítome, la máxima expresión de la ética para toda la humanidad. El amor, el perdón son principios irrenunciables. Y hay algo importante, en la ética cristiana hay 3 grandes, en la ética cristiana derivada del Sermón del Monte, los principios que quedaron pendientes de alguna manera se solucionan. Por ejemplo, ¿qué me dice usted del trato a la mujer? Con los principios del Sermón del Monte, que Pablo las hace un poco más prácticas. Que a la mujer se debe tratar como a su más frágil, que la mujer se cumple esto de que dijo Dios desde el principio, la ayuda idónea para el hombre, porque ya se le dio a la mujer con la llegada de Jesucristo un valor importantísimo. En Gálatas 3:28 queda establecida la igualdad genesíaca entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son prácticamente iguales. ¿Sí? Entonces, por otro lado,
En relación con la esclavitud y con los desheredados, ¿qué dice el Sermón del Monte? ¿O qué nos sugiere el Sermón del Monte? Ya por ejemplo que en relación con los desheredados dice, bienaventurados que lloran, porque ellos serán consolados. Y la palabra bienaventurado tiene mucho significado. Quiere decir gozoso, quiere decir una persona llena de felicidad. Pero también misericordioso quiere decir que Dios está poniendo la mirada en esa persona, aún en momentos de aflicción. Porque, por ejemplo, con Job estaba padeciendo una situación difícil, pero Dios tenía la mirada en él. Entonces Job era bienaventurado. Sí, hay algo importante también, que no lo dice directamente el Sermón del Monte, pero que nos sugiere lo que hay que hacer con la esclavitud. Cuando Jesús nos da la regla de oro, que lo que yo quiero que hagan conmigo, debo hacerlo con los demás, tácitamente nos está diciendo que la esclavitud prácticamente debe desaparecer. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo no le voy a hacer a otra persona lo que no quiero que me haga. Y en este sentido, hay una parábola en el Nuevo Testamento, la parábola del siervo aquel que le debía a su señor algo así como 10.000 talentos. Unos talentos, y cuando él sale, encuentra otro que le debía a él un poquito, como 10 talentos, y no le perdona la deuda, cuando a él se la perdonaron. O sea, en este sentido, el Sermón del Monte, creo yo, que responde a las dudas que planteamos en relación con las grandes deudas del Antiguo Testamento. Y yo diría que Pablo le da un sentido práctico. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 13, ahí tenemos la expresión más viva, más hermosa de la aplicación de la ética cristiana. Y algo esencial con lo del Sermón del Monte es que antes en el Antiguo Testamento se podía observar el pecado, la acción del pecado. Con Jesús Jesús está viendo la intención del corazón del ser humano. Y eso es muy valioso, y eso es lo que es rescatable, es importantísimo en el Nuevo Testamento.